Marcos capítulo 16 versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿sí? Y estas señales seguirán a aquellos que mencionamos en el versículo anterior que creen, ¿cierto? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Nuevas lenguas es diferente a la lengua que usted que medio habla, porque algunos medio hablan español, ¿sí? A la lengua, a las nuevas lenguas, ¿cierto? Tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, y sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea que el hablar en lenguas es una señal del que cree. Y escúcheme, creer y tener fe son dos cosas diferentes. Hay gente que tiene fe que no cree. ¿Usted sabía eso? Hay gente que tiene fe pero no cree, porque no usa su fe. ¿Qué es fe, pastor? Fe es la palabra que yo recibo de Dios y la tengo en mi corazón, porque la recibí como un rema de Dios en mi corazón. Pero de ahí a que yo use la palabra es otra cosa. Eso es, mire, escúcheme, usted puede tener un dron en su casa. Usted lo puede tener. Y usted lo comenzó a intentar manejar, pero como para manejar un dron hay que hacer un curso. Entonces usted dijo: no, mejor ni lo manejo porque no lo sé manejar. Entonces usted tiene el dron, pero usted no lo sabe manejar. Y así hay muchos cristianos que tienen fe, pero no la saben manejar, entonces no creen. Así hay muchos cristianos que tienen las lenguas, pero como no las saben o no saben para qué son, entonces no las utilizan, porque hay ignorancia en el tema. Pero escúcheme, cuando usted usa su fe, puede echar fuera demonios. Y los primeros demonios que usted va a echar son los de su vida. Porque algunos quieren echar fuera los demonios de otros, pero no se han sacado el demonio de la pereza, no se han sacado el demonio de la tacañería. Ese sí es duro de sacar. Espíritu de zapatoca. Si hay alguien de Zapatoca que pone bravo conmigo, ¿sí? Escúcheme. Pero los primeros demonios que uno saca y tiene una autoridad para sacar son los que pueden estar influenciando mi vida. Su fe actuada le va a dar la capacidad de echar fuera los demonios, pero le va a dar a usted la capacidad también de hablar en nuevas lenguas. O sea, yo hablo en lenguas por la fe. Por la fe que ¿en quién? En la iglesia no, en el pastor tampoco. Por mi fe en Jesús. Por mi fe en Jesús yo hablo en lenguas. O sea, el asunto de hablar en lenguas es un asunto de fe, de usar mi fe. Por eso cada vez que nosotros lo guiamos a usted a que hable en lenguas, usted tiene que actuar en fe. ¿Y qué es actuar en fe? Yo veo a algunos que cuando vamos a orar y a ministrar para que hable en lenguas, cierran la boca bien duro. Y le voy a decir una cosa: hablar en lenguas no es que el Espíritu Santo le tome la boca a usted y hable y hable. No, eso no es hablar en lenguas. Pero como que esperando que el Espíritu Santo venga y les abra la boca y les mueva la lengua. Y no, el Espíritu Santo no va a hacer eso. El que tiene que abrir la boca es usted, porque es un acto de fe. Ahora, pastor, mira, a mí me parece, a mí hay gente que me dice esto: pastor, es que yo soy muy lógico y yo soy muy estudiado, y eso a mí de la fe no me cuadra. Me dicen a mí, pues yo soy lógico y soy bastante estudiado y aprendí fe con lógica, porque mi fe fue lógica, ¿sí? Pastor, ¿cómo así? Porque es que la gente piensa que creer es creer en el vacío, ¿sí? Pero escúcheme, el primer sistema que usted utilizó para comenzar a conocer cosas en la tierra fue la fe. Cuando usted iba creciendo como niño, su papá o su mamá le decían: eso es un carro. Y el niño decía: ¿eso es un carro? No, calo. Usted no sabía que era un carro. Usted le pudiera haber dicho que un barco era un carro, y usted, si le dijeron que eso era un carro, usted, ¿qué creyó que era un carro?
Le dijeron que vivía en Colombia y usted no sabe, pero usted vive en Colombia y usted creyó. Le dijeron que había un país que se llamaba Inglaterra y usted dijo, Inglaterra. Usted creyó, porque el primer sistema de percepción del ser humano es la fe. O usted investigó que fuera un carro cuando estaba niño. El primer sistema de percepción que usted utilizó fue el de la fe. Usted tuvo que confiar en alguien que le dijo que eso era así y ya. Pero le pueden creer a un tipo que viene, le mete cuentos, le recoge una plata y luego se pierde. Y no le pueden creer a Dios y a su palabra, porque el diablo los ha engañado toda la vida diciéndoles que Dios es mentiroso, porque fue lo mismo que hizo la serpiente con Eva. La serpiente fue, Eva prefirió creerle a la serpiente que creerle a Dios. Y Eva decidió creerle a la serpiente que a un Dios que la había hecho, que la había sostenido y que le había dado todas las cosas. Y así es el mundo de hoy. La gente decide creerle mejor a cualquier otra cosa menos a Dios. Si yo le digo a usted, esa enfermedad que usted tiene sobre su cuerpo ya no está en usted, usted dice, ¿quién sabe? ¿Será que sí? Pero se va donde el médico le dijo, usted de hoy no pasa, al otro día se muere. Literal, porque le cree al médico, pero a Dios no le cree. Así que dígale al que tiene a su lado, usted va a salir hoy de acá y cuando salga de este lugar hay un milagro que lo va a estar esperando. ¿Sí? Siempre que salgo de la iglesia me encuentro con problemas, dicen las. No, a mí me va a estar esperando un milagro. Yo decido creerlo. ¿Y por qué? ¿Y cómo va a ser? ¿Y por dónde? ¿Y cómo? Ni tengo ni idea. Pero me va a estar esperando un milagro. Porque, escúcheme, todo lo que nosotros vemos se mueve por la fe. Usted sabe que los mercados se mueven. Escúcheme, los mercados se mueven por las intenciones y por las noticias y por los supuestos que hay. O sea, un mercado, escúcheme, un mercado, si la gente cree que el país se va a poner bien, comienzan a invertir, pero es sobre supuestos. O sea, el mercado usted no lo puede definir, porque al final termina siendo un asunto de fe. Entonces, si usted dice, yo nunca voy a hablar en lenguas, nunca va a hablar en lenguas. Pero si usted dice, yo voy a hablar en lenguas y voy a orar en el Espíritu, lo va a hacer. Así funciona. ¿Sí? ¿Tan sencillo? Sí. Lo de Dios es sencillo. Usted va a salir sano esta noche de acá si vino con alguna enfermedad. ¿De verdad? Sencillo. No piense en nada más. Si usted piensa, lo pierde. Amén. Ahora, vuelvo al tema de las lenguas. Y muchos dirán, ¿por qué yo no hablo en lenguas? Otros dirán, los supuestamente más estudiados dirán, Pablo prohibió el hablar en lenguas. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 14, usted va a encontrar a Pablo hablando acerca de las lenguas. Y si usted es un mal lector, usted va a interpretar que Pablo prohibió hablar en lenguas, pero Pablo no estaba haciendo eso. Pablo lo que estaba haciendo era colocando un orden dentro de la iglesia, porque había un desorden en la iglesia, porque todo el mundo estaba hablando en lenguas y no se podía llevar una ruta crítica, porque estaba predicando Pablo y el uno salía gritando por allá hablando en lenguas, estaban adorando y los cuatro estaban allá atrás gritando en lenguas. Entonces había un desorden y Pablo tuvo que venir a entrar a colocar un orden en la iglesia, a colocar normas, a colocar parámetros de cómo usar las lenguas. Porque las lenguas son, escúcheme, las lenguas son el lenguaje de la edificación espiritual que nosotros tenemos. Usted va a crecer en el espíritu conforme sea su lenguaje. Yo cómo conozco que una persona ha crecido espiritualmente, cómo habla. No hay otra forma de saber cómo una persona crece espiritualmente sino en la manera que habla, en la manera que reacciona ante las circunstancias. Por eso cuando yo hablo en lenguas, yo estoy usando mi boca para crecer espiritualmente. Usted se está edificando a sí mismo. Cuando usted revisa la dinámica de los hombres de Dios que alcanzaron grandes cosas, usted puede ver la vida del doctor David Yonggi Cho.
con todo lo que Dios lo llevó a hacer y con edificar una iglesia de 1 millón, más de 1 millón de personas, y le preguntan a él cuál fue su secreto, que lloraba, dice, que lloraba en lenguas 6-7 horas diarias. Yo cuando lo escuché decir eso, y yo, Dios mío, vamos a ponerme a orar. ¿Sí? Todos los días oraba 6-7 horas diarias. Le preguntaban a Kenneth Hagin cuál era su secreto. Todo el día oraba en lenguas. Y cuentan la experiencia, su hijo cuenta la experiencia que se fueron a ver un partido de béisbol con su papá. Y cuando él estaba viendo el juego, no el partido, el juego, él volteó a mirar a su papá y su papá estaba viendo el juego y estaba dijo, papi, descanse. Ni le puso cuidado, siguió. Ese era el secreto. Entonces, cuando uno ve que esos hombres que marcaron la historia usaron el don del Espíritu, como se lo hablé el viernes pasado, el don del Espíritu para alcanzar cosas en Dios y cambiar la historia, no solamente de la iglesia, sino de la humanidad. Entonces nosotros debemos que entender que lo que tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar el don del Espíritu. Mire, se lo voy a explicar de esta manera para que les sea más fácil entender. ¿Usted sabe por qué todos los días yo voy a crecer? Usted haga este ejercicio, vaya a la iglesia y vuelva en un año y verá que todo se desarrolló más. No porque yo sea el chacho, no. Porque todos los días hago esto. A toda hora hago eso. Porque cuando yo estoy haciendo eso, yo le estoy dando el lugar al Espíritu Santo para que ore a través de mi espíritu por mi boca. ¿Por qué la iglesia no habla en lenguas hoy? Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué. ¿Acerca de qué? Mire, la iglesia no sabe para qué son los dones. La iglesia no sabe ni quién da los dones. La iglesia no sabe diferenciar entre un don de ciencia y un don de palabra de sabiduría. No sabe diferenciar entre un don de discernimiento de espíritus y escúcheme, y un don de profecía. Pero yo, que soy su pastor, se lo voy a enseñar. Y es mi tarea enseñárselo a usted. Mire, la iglesia no sabe para qué es el don de lenguas. Por eso los que lo recibieron no lo volvieron a usar. Porque solamente les dijeron que era una señal del bautismo del Espíritu en la vida del creyente. Pero el 90% de las iglesias que tenemos pentecostales, la gente no habla en lenguas. Usted entra a iglesias que nacieron en el pentecostalismo y escúcheme, la gente no ora en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nadie les ha enseñado. Porque, escúcheme, porque hubo una pérdida de ese eslabón de la iglesia que es la oración en lenguas. Entonces, ¿por qué la iglesia de Cristo no habla en lenguas hoy? Por desconocimiento. Porque hay desconocimiento. Ahora, ese desconocimiento, ¿qué trae? Retraso espiritual. Usted sabe que el retraso espiritual es lo que nosotros no hemos hecho en el Espíritu. Por eso hay cristianos que usted los ve 10 años igualitos, con sus mismas chocheras, con sus mismas con sus mismas canzonerías, con las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque se retrasaron. Porque no hubo crecimiento espiritual. Venir a sentarme en un culto, a escuchar un mensaje, me alimenta, me da crecimiento. Y escúcheme, pero si yo esa fe que recibí no salgo y la ejecuto con mi oración, yo no crezco. Hay algunos que se han escuchado tantos mensajes que están gordos, pero no ejecutan el mensaje. No lo ejecutan. ¿Por qué? Porque, escúcheme, porque usted respira palabra, usted exhala oración. Entonces usted recibe la palabra, pero con la palabra usted puede orar. Con la palabra usted comienza a orar en el Espíritu porque usted recibió fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces en la iglesia hay retraso espiritual. Y el retraso espiritual se debe a que nosotros no oramos en el Espíritu.
Yo voy a orar en el Espíritu y tengo el desafío de orar más tiempo en el Espíritu y le aseguro que voy a crecer. Le aseguro. Y voy a aprender la moto. Toca comprar no una 150, sino una 1000. Toca comprar. Y dele. Y esto se va a explotar. Dije, esto se va a explotar. Algunos dicen, pastor, que se me va a explotar la olla express. No. Se va a explotar el río de Dios, se van a explotar los milagros, se van a explotar las señales, se va a explotar el poder de Dios, se va a explotar la bendición del Señor. Amén. Porque cuando usted ora en el Espíritu, usted está orando misterios. Yo le dije el viernes pasado, lo que los brujos no aguantan es que usted ore en lenguas. Los atormenta, los molesta. Porque él no sabe que usted está orando. Usted no sabe y el brujo no sabe tampoco. Pero el Espíritu Santo sí sabe qué está diciendo y le está llegando al corazón de Dios. Ahora sí, usted aprende a orar 1 hora, 2 horas en el Espíritu y usted comienza a interpretar sus lenguas. Usted comienza a entender qué fue lo que oró. Porque la interpretación viene de la abundancia de la oración en el Espíritu. Ahora, pastor, ¿por qué debemos hablar en lenguas? Le di 4 razones el viernes pasado. Número 1, porque hablar en lenguas no es pararme yo aquí a decirle cosas en lenguas. No. Hablar en lenguas es orar en el Espíritu, número 1. Número 2, para edificar mi hombre interior. Mi hombre interior crece por el Espíritu. Número 3, para renovar el espíritu de mi mente. Y aquí hago un paréntesis. El espíritu de mi mente, o sea, no es tener más información. Usted sabe que hoy tenemos gente con más información, pero tenemos una generación que no conquista nada. La generación pasada tuvo menos información y consiguió más resultados. Hoy usted tiene la información en un celular, la que usted quiera, la que usted se quiera leer, pero no se consigue nada porque sencillamente el espíritu de nuestra mente es otro. Y cuando yo oro en el Espíritu, la actitud mental cambia. Cuando yo oro en el Espíritu, se me sale a mí la mentalidad de pobreza. Cuando yo oro en el Espíritu, mi forma de ver las cosas cambia. Porque mi mente es renovada, la mente mía es otra. Por la oración en el Espíritu. Número 4, edifica mi santísima fe, dice el libro de Judas. Eso lo hablamos el viernes pasado. Ahora le voy a hablar de otras cosas. Número 5, ¿por qué debemos hablar en lenguas? Porque vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Miremos lo que dice la Escritura. Dice, no os embriaguéis. Voy a ponerle otra palabra que no se ha habido. Con águila, con whisky. En lo cual hay ¿qué es disolución? Pérdida de control. Cuando usted toma, usted pierde el control. Antes, bien, sed llenos ¿de qué? Ok, sed llenos del Espíritu. Versículo 19. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu? Hablando entre vosotros, ¿con qué? Y con himnos y cánticos, ¿qué? ¿Cánticos qué? ¿Cómo es un cántico espiritual? Yo sé cómo es un canto natural. Oasis Ministry. Yo sé cómo es un canto natural, pero ¿cómo es un canto espiritual? En lenguas. Las lenguas me sirven para adorar a Dios. ¿Cómo soy lleno del Espíritu? Adorando en lenguas, cantando en lenguas. Cada vez que usted está orando en el Espíritu, usted se está llenando. Usted está llenando su espíritu de poder. Y cuando usted comienza a ser lleno, llega una etapa donde usted puede comenzar a adorar en el Espíritu. Porque todo lo que es espiritual de verdad no es estático. Mire, todo lo que es espiritual, mire, ¿qué tiene Dios en el Espíritu? Que todo va cambiando, todo va haciéndose nuevo. ¿Qué es lo que tiene lo natural? Que todo lo natural pasa de moda, se estanca. Usted puede ver a un cantante hoy en el mundo o en el mundo cristiano que hoy está sonando, y si no es espiritual, para hablar del caso cristiano, para el caso mundano, pues obviamente no es espiritual, pero en unos años va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque lo único que se renueva es lo espiritual.
Lo único que va renovándose. Por eso la Biblia dice, aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el interior se renueva día a día, día a día, día a día. ¿Amén? Ahora sí, le digo, pero no se deje achacar por fuera tampoco. Se puede arreglar. Pero el interior se va renovando. Cuando usted está orando en lenguas, escúcheme, cuando usted está orando en lenguas, cuando yo estoy orando en lenguas, cosas nuevas comienzan a pasar dentro de mí. El hombre nuevo comienza a regenerarse dentro de mí. Y mi espíritu se mantiene activo. Mire, toda la gente que dentro de la iglesia se muere espiritualmente fue porque nunca oró en el espíritu. ¿Usted sabe que cargamos gente muerta en la iglesia? Gente que hiede ya, gente que ya está dentro de la iglesia y está muerta hace rato porque nunca oraron en el espíritu y nunca entendieron para qué sirve la oración en el espíritu. Pero cuando usted está y aquí, usted no se muere, le aseguro que no. Y si usted está a punto de morir, se empieza a orar y usted se activa, usted se prende, usted comienza a decirle: Espíritu Santo, toma el control. Espíritu Santo, comienza a hacerlo a través de mí. Espíritu Santo, vuelve a revivirme. Este valle de huesos secos, sopla sobre él, Señor, y vuelve a darme vida para que yo vuelva a la senda antigua. Número 6. Ya le dije 5, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué hablamos en lenguas? Para ser llenos del Espíritu Santo. Y le digo una cosa, a usted no le tienen que imponer manos siempre, porque hay gente que le gusta que le pongan las manos siempre. La imposición de manos es para los niños espirituales. No estoy diciendo que en algún momento le bendigan a usted, ¿sí? Porque es que la gente piensa que solamente la imposición de manos es para suministrar el espíritu. No, no solamente es para eso. Es para transferir bendición. Es para orar por los enfermos. Si alguno está enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia y ungiéndolo con el aceite de orar. Y la oración de fe sanará al enfermo. La imposición de manos es una doctrina que tiene, que también vamos a hablar de eso acá. Pero venga el viernes. Esto no lo voy a hablar el domingo, lo voy a hablar el viernes. Vamos a hablar de la doctrina de imposición de manos. Pero cuando usted ya ha crecido en el Señor, no le estoy diciendo que no le dice, y esto haremos si Dios lo permite, dice el libro de Hebreos. O sea, que si Dios en algún momento va a usar a mi pastor, a mi líder, para que me imponga manos, bien, bien. Pero que yo esté buscando a toda hora que me impongan manos. ¿Por qué? Porque ahora yo ya tengo el autogenerador que se llama lenguas, del poder de Dios. Amén. Número 6. ¿Para qué sirve el hablar en lenguas? Para unir gentiles con judíos. Y dice usted, ¿y yo para qué quiero unirme con un judío? Si usted supiera, pregúntele a los Estados Unidos que todo lo que tiene, ¿de dónde ha salido? De haber dicho, nosotros apoyamos a Israel. Y Estados Unidos es Estados Unidos por eso, ¿sí? Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44. Mire lo que dice. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ellos dijeron, nosotros judíos, el Pentecostés fue sobre los judíos, hablamos en lenguas. Pero escuchen, pero ellos no creían que a los gentiles les iba a pasar lo mismo. Ellos no creían eso, porque los judíos veían a los gentiles de una manera diferente. Ellos los veían porque ellos eran los elegidos por Dios, ellos que por tradición y por herencia pensaban que eran el pueblo escogido por Dios, y es verdad, es el pueblo escogido por Dios. Pero al ver que el Espíritu Santo había venido sobre los gentiles con las lenguas, el muro de separación entre judíos y gentiles fue derribado. ¿Por qué, pastor? Porque por el mismo Espíritu los dos fuimos bautizados. Y ahora nosotros los gentiles, ¿qué gentil? Algunos estaban pensando, ¿qué gentil? Gentiles somos nosotros. Nosotros los chichombianos, los mexicanos, los guatemaltecos, los españoles, todos los que no son del pueblo de Israel son gentiles. Pero cuando el Espíritu vino para bautizar.
a judíos y a gentiles, y para hacer de los dos un solo pueblo, la Israel espiritual que se llama la iglesia de Cristo. ¿Para qué hablamos en lenguas? Entonces, ¿cómo yo sé que somos el pueblo de Dios? Porque nosotros hablamos en lenguas, los judíos también. Tenemos el mismo lenguaje. Nos volvimos uno solo. ¿Y qué gano con eso, pastor? Que las promesas que se le hicieron a Abraham y a ellos también son de nosotros. Para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la promesa recibiésemos el Espíritu. Escúcheme, la bendición de Abraham está sobre nosotros también. Cada vez que usted comienza a orar en lenguas, si usted dice, empieza a orar en el Espíritu, todas las promesas que Dios le hizo a vuestro padre Abraham están sobre nosotros. Amén. Dice, ¿y yo para qué necesito las promesas de Abraham? ¿Usted no sabe las promesas de Abraham que hacen? Que los hombres que mueven la economía de este mundo son los judíos. ¿Usted no sabía eso? Wall Street manejado por judíos. Hasta las Sincares que usted compra las hacen los judíos. Pero las promesas están sobre ellos y sobre nosotros también. Así que en vez de estar mascando chicle y mirando las películas de John Travolta, las promesas de Dios están sobre usted también. La sabiduría de Dios está sobre usted también. La bendición de Dios está sobre usted. Usted no va a ser pobre. Ay, voy a sacar este demonio hoy, Señor. Usted no va a ser pobre. Usted no va a ser pobre. Le dice uno a alguien, ¿va a ir al retiro? No tengo plata, pero el retiro es en 2 meses. Número 7. ¿Para qué hablar en lenguas? Para orar en todo el tiempo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y ¿qué? En el Espíritu. Diga conmigo, en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren, no hay otra forma en la que usted pueda orar todo el tiempo que orar en lenguas. Porque usted puede hacer una lista para orar, pero le aseguro que por más lista que usted tenga, que si usted es una persona que sirve a Dios, tiene una lista larga. Pero si usted es una persona que no sirve a Dios, tiene una lista corta. Pero la lista más larga, no creo que pase de 2 horas. Y eso dándole y dele, y ¿Cómo oro yo todo el tiempo si no tengo nada más que decir? La única forma de orar todo el tiempo es orando en lenguas. Y usted y este le puede dar ahí de ahí derecho. ¿Sí? Si quiere va al baño, se come un mojicón, un juguito y sigue. Y usted puede ir haciendo otras cosas. Va trabajando y usted está orando. Las mujeres están planchando el cabello y en vez de estar viendo novelas y en vez de estar contando el chisme que le llamaron a contar, está usted porque esa es la otra. Número 8. ¿Para qué hablo en lenguas? Para entregarle el control de mi lengua a Dios. Santiago capítulo 3 versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mal, mire que la lengua es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Versículo siguiente. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, cuando usted comienza a orar en lenguas, usted comienza a entregarle su lengua al Espíritu Santo. O sea, que el antídoto dice, ningún hombre puede controlar la lengua, ninguno. Usted ni yo podemos controlar la lengua. Ninguno puede decir, yo no he hablado mal de alguien. Ninguno puede decir, a mí por mi boca no han salido cosas que no son. Ninguno. Y como yo no puedo controlar mi lengua, pues mejor la entrego. Porque yo no la puedo controlar. Entonces se la entrego. Espíritu Santo, toma mi lengua, acá está. Y empiezo a orar en lenguas.
Y usted le entrega su lengua al Espíritu Santo y el Espíritu Santo sí la necesita. El Espíritu Santo tiene que traer el cielo a la tierra, tiene que traer los milagros a la tierra. El Espíritu Santo tiene que traer las provisiones sobrenaturales a la tierra. Tiene que comenzar a activar el movimiento de los ángeles en la tierra. Y él necesita una lengua. Yo me imagino los ángeles viendo chismear a la gente. Porque ellos vienen a esperar a que nosotros hablemos en el Espíritu. Ni que ellos son ministros de fuego. Entonces yo me imagino que ellos vienen y se paran y dicen, bueno, ¿y este cuándo va a empezar a orar? El otro ángel dice, están hablando de Clotilde. La pobre Clotilde ya tiene las orejas rojas. Mire, ¿de qué estamos viendo que tiene las orejas rojas? Y sí, la Clotilde está ya con las orejas rojas. ¿Cuándo voy a orar en el Espíritu? Porque si él no ora en el Espíritu, nosotros no podemos hacer nada. Usted sabe que el cielo, la actividad angelical y el propósito de Dios está detenida porque nosotros usamos nuestra boca para lo que no es. Sí, la usamos para lo que no es. Pero si estuviéramos nosotros orando en el Espíritu, profetizando, no profetizando carros y casas, no, profetizando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, el reino de Dios comienza a traer transformación a la tierra. Amén. Entréguele la lengua al Señor. Número 9, ¿para qué hablamos en lenguas? Para bendecir y dar gracias. Usted sabe que dar gracias es la llave para traer la presencia de Dios. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Aquí no solamente hablamos en lengua ni oramos solamente en lenguas, también lo hacemos con el entendimiento, ¿cierto? Porque si bendices solo con el Espíritu, o sea, el Espíritu bendice. Cuando yo hablo en lengua, yo estoy bendiciendo con el Espíritu. El que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Diciendo Pablo, necesitamos un intérprete. Porque el otro, ¿cómo va a decir amén si no entiende lo que usted está diciendo? Pero usted en el Espíritu está bendiciendo y dando gracias. Escúcheme. Dios nos puso a nosotros en la tierra para ser benditos y para bendecir. Hay lugares que van a cambiar por el simple hecho de que usted esté orando en lenguas, porque usted está bendiciendo y está dando gracias. Usted está bendiciendo y usted está dando gracias. Usted está bendiciendo y está dando gracias. Entonces ahí viene la presencia de Dios. Versículo 17 dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, el otro no entiende porque tú estás hablando en lenguas, pero tú estás dando gracias. Creo que nosotros hemos ignorado el poder del hablar en lenguas toda una vida, pero necesitamos a partir de este momento que usted sepa y entienda que en lugar de estar quejándose por la situación del país, en lugar de estar quejándose por la situación de su casa, en lugar de estar preocupado mirando una cosa, mirando otra, usted debería estar bendiciendo y dando gracias. Yo se lo expliqué el viernes pasado. Cuando usted comienza a orar en lenguas, usted empieza a orar en lenguas, su mente va bypaseada por el Espíritu. O sea, el Espíritu no atraviesa su mente. Yo se lo expliqué y usted lo puede ver en un experimento que se hizo en una universidad. Eso lo conté el viernes pasado, pero para quienes no estuvo, se lo cuento. Donde ellos tenían como vamos a estudiar esto de las lenguas, a ver qué es. Y se llevaron al pastor y lo metieron en una máquina y comenzaron a revisar su actividad cerebral y dijeron,
hable en inglés, ore en inglés, como usted lo hace. Entonces cuando él comienza a orar en inglés, la parte, el cerebro anterior, que es la parte que maneja el lenguaje en nosotros, comenzó a activarse. Y luego le dijeron, ore lo que usted llama hablar en lenguas. Ok, vamos a orar en lenguas. Chica, y cuando fueron a mirar las máquinas, la parte que activa el lenguaje no se activó. O sea, él no estaba usando su capacidad de lenguaje cerebral, sino que era su espíritu el que estaba orando. Su espíritu estaba orando. Entonces cuando usted está orando en el espíritu, su mente puede estar en otra cosa o no puede estar haciendo nada, pero su espíritu se está edificando, su espíritu está bendiciendo, su espíritu está dando gracias. Y mire esto, yo lo dije el viernes pasado, se lo digo ahora otra vez. Su espíritu comienza el trabajo de regenerar la parte del cerebro que murió cuando Adán pecó. Usted sabe que nosotros no usamos toda la cabeza, ¿no? Todo el cerebro. Hasta el 10, ¿cuánto por ciento, mi amor? ¿10%? 10%. Nosotros tenemos en esta hermosa cabecita mucho cerebro sin usar. Y usted muchas veces metiéndole basura. ¿Qué es basura, pastor? Pornografía, chismes, noticias morbosas. No usamos la cabeza. Pero cuando usted comienza a orar en el espíritu, la parte de su cerebro que está muerta, que no se usa, comienza a regenerarse y comienza a usarla. Pastor, ¿cómo usted puede tener revelación? Porque lee en Google y no. Yo hay cosas que entiendo acá, porque mi espíritu las entiende, porque mi mente se está regenerando cada vez que yo oro. ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo cuando tienes el don del Espíritu Santo? ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo escuchando lo que no tienes que escuchar, diciendo lo que no tienes que decir? ¿O vas a comenzar la tarea? Yo les contaba, yo hay cosas que no he pedido y Dios me las ha dado. Y cuando yo le pregunto, Señor, ¿por qué esto? Y el Señor me dice, tú me lo pediste. No, yo no he pedido eso. Señor, yo no le pedí eso, tú me lo pediste. Señor, yo no lo he pedido, tú me lo pediste. Digo, cuando me oraste en lenguas, me pediste eso. Y como cuando usted ora en lenguas, usted ora conforme a la voluntad de Dios. Y cuando usted ora conforme a la voluntad de Dios, Dios le responde. Usted ora con algo que no sea la voluntad de Dios y Dios no le responde. Pero usted ora conforme a la voluntad de Dios y Dios le responde. Entonces yo ya tengo mi estrategia. ¿Qué hay problemas? Empiezo yo. Yo tengo mi herramienta. Yo tengo mi estrategia. ¿Qué me duele la rodilla? Que el hermano es endemoniado. Yo tengo mi estrategia. Es la suya también. Úsela. Pastor, no la tenga, recíbala en el nombre de Jesús. Pero comience a usarla. No tengo plata, ore en lenguas. Pastor, ¿y eso me va a dar plata? No crea. Dios empieza a moverlo todo. Dios empieza a moverlo todo. Empieza a orar en el Espíritu y comience a hacer de esto una cultura de vida. Mire, escúcheme, cierro con esto. No conozco todas las iglesias de Bucaramanga, no las conozco, pero yo puedo tener unos datos acá en esta iglesia y puedo decir que el 95% de la gente de la iglesia habla en lenguas. ¿Sí? Habla en lenguas. ¿Sí? De pronto el 5% está recién llegado o todavía tiene su resistencia mental a eso. Pero podemos decir que somos una iglesia que oramos en el Espíritu. Somos una iglesia que tenemos la capacidad del Espíritu para hacerlo. Y por eso le voy a decir una cosa. Los próximos días viene la gloria de Dios.
No, usted no cree eso. Yo sí creo. Los días que vienen, van a pasar las cosas que nunca han pasado. Van a llegar las noticias que nunca han llegado. Los días que vienen van a ser días gloriosos, días de poder, días de gloria, porque lo hemos orado a Dios en el Espíritu, lo hemos pedido en el Espíritu, y por eso el Espíritu Santo de Dios va a venir a hacer lo que yo no puedo hacer, a pelear las batallas que yo no puedo pelear, a activar lo que yo no puedo activar, porque es el Espíritu del Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.